trataré de hablar de la filosofía griega en español. Creo que primero hay que mencionar a Michel Onfray, Las sabidurías de la antigüedad, Contrahistoria de la filosofía. Onfray inicia esta obra hablando de la historiografía y cómo la misma filosofía no ha aplicado los principios de la historiografía con la historia de la filosofía. Creo que es muy acertado y tendríamos que empezar por una crítica de la historia de la filosofía. Ya no diré completa, sino en el caso particular de la filosofía griega. Tenemos algunas obras que dan cuenta de esto, ya no solamente el mismo Onfray, sino, por ejemplo, Historia de la filosofía de M. A. Dinic. En esta historia de la filosofía se trata muy de pasada a la filosofía griega y romana, pero da idea de lo que sucede. En el capítulo 2 dice: nace y se desarrolla la filosofía en Grecia y Roma durante la época del régimen de esclavitud. Y ya hablar de un régimen de esclavitud da un giro enorme a la historia de la filosofía tradicional. El primer apartado de este capítulo 2 es el materialismo de los filósofos jonios y las primeras corrientes materialistas en la antigua Grecia. Y esto también da otra vez un giro a la historia oficial, como lo marca Onfray, de la filosofía, ya que Onfray menciona que toda la historia de la filosofía tradicional es una glosa de Platón. Y esto es completamente cierto. La dimensión de esto es tan grande que prácticamente es como desconocer todo el pensamiento, no digo jonio, no digo materialista, sino el fundamento de la ciencia actual en pos de validar un pensamiento mágico. A ese grado es la situación. Lo dice también Onfray, habla del pensamiento mágico y habla cómo los vencedores han tratado de destruir todo el pensamiento alrededor. Nos dice que nos presentan el mismo material una y otra vez con diferentes términos a lo largo de la historia, quizá para darle variedad. Nos dice cómo han tratado de destruir los vestigios de otras maneras de pensar, particularmente desde la teología y la iglesia. Esto pues es algo demoledor. Regresando a Dinic, tenemos en el segundo apartado del segundo capítulo el materialismo del siglo V antes de nuestra era y su lucha contra el idealismo, la línea de Demócrito y la línea de Platón. Y aquí tiene el enfrentamiento. Habla de este enfrentamiento. El tercer apartado es la filosofía de Aristóteles. El cuarto, desarrollo de la filosofía en el periodo helenístico antes de nuestra era, Epicuro. Y el 5, desarrollo de la filosofía en la antigua Roma, el materialismo de Tito Lucrecio Caro. Por cierto que Lucrecio fue definitivo para la filosofía romana. Onfray nos menciona el hecho de que se agrupe
a los filósofos anteriores a cierta época como filósofos presocráticos, ya que esta enorme cantidad de autores, no todos pensaban de la misma manera y no de la diversidad. Tiende a decir que antes de Sócrates no existía algo valioso, sino quizá podríamos decirle minucias. Así, los diálogos de Platón mismos que tienden a criticar a los otros autores y, por otro lado, dejan en el olvido precisamente a los autores de la escuela jónica. Es tan categórico el asunto que, si revisamos una a una las historias de la filosofía, vamos a encontrar esto mismo. Los presocráticos, los filósofos presocráticos o historia de la filosofía griega, los primeros presocráticos y los pitagóricos, y la tradición presocrática desde Parménides a Demócrito. Siguen llamando pues presocrática a toda esta enorme cantidad de autores. Los presocráticos, la verdad en el espejo, los presocráticos y el alba de la filosofía, los presocráticos, y podríamos seguir. Siendo que hay una diversidad enorme en estos llamados filósofos presocráticos. Por lo tanto, para el estudio de estos autores, que ya iniciaré el comentario, no el estudio en sí, tendríamos que partir de la crítica de la historia de la filosofía tradicional, ya que no pueden ser agrupados de ninguna manera como presocráticos. Tiene que darse otra forma y aún no existe, salvo en contados libros como en Onfray o la historia de la filosofía de Dinic. Lamentablemente Dinic los toma muy de pasada. Tenemos también algunos pocos estudios, ya que la mayoría igual los dejan de largo, los pasan de largo, como pues la misma tesis doctoral de Marx sobre Demócrito y Epicuro, pero que también menciona a Leucipo. Y bueno, a estos habría que añadir algunos más que forman parte de esta misma escuela. Seguimos entonces sin siquiera recuperar la obra de algunos de ellos, siendo que en algunos casos han aparecido textos nuevos, por ejemplo, de Epicuro. Otra cosa que nos menciona Onfray, que es definitiva, es llamar presocráticos a todos estos autores, siendo que hay autores que son contemporáneos de Sócrates, pues resulta totalmente erróneo, totalmente fuera de lugar, si son autores que vivieron casi en los mismos años, según nos dice la tradición. Entonces, bueno, muy pertinente, insisto, iniciar con la contrahistoria de la filosofía que propone Onfray. Todos los libros tradicionales, cuando bien nos va, agrupan todavía
a estos grupos de filósofos como presocráticos, sofistas, estoicos, en fin. Pero pues ya iremos comentando algunos de estos grupos.